Y eso es muestra de la misericordia de Dios, ¿eh? Hay alguien que te despierta, ¿eh? Bueno, yo generalmente me despierto temprano, ya es la costumbre, y los días feriados suelo no poner el despertador, pero tengo el perro Odi que viene y se encarga de despertarme, porque él está acostumbrado a verme despierto, él también sale al patio terraza y necesita también que yo le ayude, ¿no?, a respetar horarios. Así que generalmente me despierto temprano. A mí me gusta, porque yo necesito mi tiempo para reiniciar. Vieron que las computadoras hay que reiniciarlas, ¿no?, o encenderlas, y para que cada aplicación esté en su lugar necesito mi tiempo, ¿no? Y hay gente que por ahí prefiere, es más automática, salta de la cama, se viste y sale corriendo hacia sus obligaciones. Y la palabra salvación es un despertar espiritual. Quisiera que en esta mañana nosotros pudiésemos ver en esta ocasión la palabra salvación o la salvación como lo que es, ¿no? Un despertar espiritual. El profeta Isaías escribe en el capítulo 52, vamos a leer los dos primeros versículos. Le escribe a la nación de Israel, tiene este mensaje para el pueblo de Dios que había sufrido o que estaba sufriendo el castigo por su pecado de idolatría, de apartarse del Dios verdadero, y eso les costó el destierro de su tierra. Fueron deportados por esta nación poderosa, por Asiria, fueron deportados hacia Babilonia, que era el lugar donde estaba asentado el imperio, y ellos tuvieron que vivir allí en la tierra de Babilonia como esclavos. Y esto es un tipo, es decir, una representación de lo que le sucede a un creyente que se aparta de Dios, que cae en pecado, que en desobediencia, y entonces sufre o tiene los sufrimientos propios de un esclavo, ¿no? Esclavo de su pecado. Aunque en Cristo Jesús ya no somos más esclavos, pero a veces al apartarnos del Dios vivo sufrimos la humillación, la derrota por no haber confiado en nuestro Dios. Y el profeta Isaías le escribe y le dice en nombre de Dios a este pueblo lo siguiente: despierta, Sión, despierta, revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Este es el mensaje, o parte del mensaje que el profeta Isaías dirige a este pueblo que estaba en esa situación, o que estaba sufriendo esa situación. Había una promesa de liberación, había una promesa de salvación. Y comienza diciendo este mensaje lo siguiente: despierta, despierta. O sea que lo dice en un sentido poético, ¿no? Pero podemos pensar que espiritualmente estaban dormidos, porque eran el pueblo elegido. Dios no se había olvidado de su pueblo. Él no renunció nunca a su amor eterno por Israel, ¿no? Pero Israel está dormido en este tiempo también. Es el pueblo elegido de Dios, pero rechazó al Mesías, y hay promesas de que ellos van a reconocer finalmente al Mesías. Así que Él les prometió restaurarlo, prometió recuperar Tierra Santa, y eso sucedió 70 años después, cuando el rey Ciro permite el regreso de los judíos o de Israel a Jerusalén. Y para ellos fue como despertar de una larga pesadilla, sin dudas. Alejado de su tierra, y esta experiencia que ellos vivieron también es un ejemplo para nosotros hoy, ¿no? Que aunque nos alejemos temporalmente del Señor, Él tiene misericordia de nosotros. Su amor hacia su iglesia está más vigente que nunca hoy, más vigente que nunca. Él no renuncia a su amor. Y cuando uno se levanta, se despierta, no solo abre los ojos, sino que uno no se queda en la cama. Uno se levanta, se pone en pie, se asea, se viste, y después uno está libre para disponer de su vida y de atender las responsabilidades que uno tenga por delante, ¿no? Así que salvación también significa
despertar. Ahora bien, ¿en qué sentido despertamos? Bueno, primeramente despertamos al creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Más que despertar es nacer de nuevo, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nacemos a nueva vida. Pero poéticamente también podemos decir que hemos despertado a la realidad. Estábamos como en una especie de sueño, ¿no? De sueño iluso. Dice en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribe, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que podemos hablar que, aunque estábamos muertos espiritualmente, también al mismo tiempo es un despertar a la realidad espiritual. No veíamos nada, estábamos en la oscuridad, pero ahora con Cristo vemos la realidad. Es como cuando uno se despierta a la mañana y estaba soñando, lindo o feo, estaba soñando y de pronto se despierta y dice, tengo que encarar la realidad. Pero estoy vivo, estoy despierto. Así que es el despertar de la fe para salvación, para vida eterna, salir de la oscuridad espiritual y entrar al reino de la luz de su amado Hijo. Y eso es muy importante, ¿no? Hemos despertado a la realidad que es Cristo, a la luz que es Cristo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos despertado en ese sentido, ¿no? Y cuando es así, nos hemos dado cuenta de que la vida, no hemos podido ver de la misma manera la vida como lo veíamos antes. Nuestra visión de la vida cambió, ahora tenemos una visión de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Es decir, yo soy la realidad. Yo les muestro a ustedes la realidad porque yo soy aparte de la realidad. La gente vive sin Cristo en una especie de sueño iluso, ¿no? Y para muchos, haber conocido a Cristo es haber despertado después de un sueño iluso. Son esos sueños que no tienen sentido, ¿no? Suceden, vemos imágenes, vemos cosas. La vida sin Cristo es como un sueño iluso, ¿no? Tiene un sentido momentáneo, pero no eterno. Y ahora despertamos y para nosotros haber conocido a Cristo es así. Para otros que conocieron a Cristo en el medio de una crisis, de un problema, de la enfermedad, de la pérdida de trabajo, de tragedias en la familia, o de salir de la droga o del alcohol, en fin, conocer a Cristo ha sido como despertar de una pesadilla horrible. Esas pesadillas feas, ¿no? Que nos hacen transpirar de noche. Y entonces despertamos y conocemos a Cristo, ¿no? Y en ese sentido, despertar es haber recibido a Cristo como Salvador. Pero también es confiar en Cristo después de haber caído. Después que hemos caído, hemos desobedecido, como le pasó al pueblo de Israel, volver a los brazos del Señor es como despertar. Despertar también de una especie de pesadilla, ¿no? Dios le habló a su pueblo a través de Isaías para animarlo. Despiértate, Sión, despierta. Revístete de poder. Es decir, despertar es salir de esa depresión que nos mantiene postrados, ¿no? Ese postramiento espiritual. Eso es despertar, nos levantamos. Y entonces uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Y de dónde sacamos la fuerza cuando no las tenemos? Cuando el problema es largo en el tiempo, cuando estamos desgastados físicamente, mentalmente, ¿de dónde sacamos las fuerzas? Y el mismo profeta Isaías en el capítulo 40 dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Profeta Isaías 40, del 29 al 31. ¿Quién fortalece al cansado? ¿Quién levanta a los jóvenes? Uno dice, es joven, tiene toda la fuerza, tiene toda la potencia, ¿no? Y la vida por delante. Pero también se fatigan y caen. Los jóvenes caen, los jóvenes se desgastan, igual que nosotros. Pero ¿quién es el que fortalece? Es Él. Es Él el que fortalece. No sos vos. No son los psicólogos. Los psicólogos te dan algunos consejos de cómo rejuntar las pocas fuerzas que te quedan, ¿no? Pero Cristo es el único que te da nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. El psicólogo te puede recetar un antidepresivo. No, el psicólogo no puede recetarlo. El psiquiatra te puede recetar un antidepresivo.
algún calmante, pero no puede hacer más que eso. Pero Cristo te da nuevas fuerzas. Él es el que fortalece al cansado. Y las nuevas fuerzas que te da Cristo te hacen poner de pie y te hacen correr y te hacen caminar. Y te hacen caminar distancias largas sin cansarte. Es decir, sin desmayar. Uno se cansa, cuando trabaja todo el día se cansa, pero se toma unos mates, se sienta un ratito, se recuesta y se repone. Y esas son las fuerzas nuevas que nos da el Señor Jesús. También dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Es Dios hablando a través del profeta Isaías. Y quizá existan muchos motivos para bajar los brazos. Quizás haya más de una razón para que uno diga: bajo los brazos, hasta acá llegué, no sigo más, me dedico a otra cosa. Quizás sea así, ¿no? Pero hay un solo motivo que es suficiente para levantarnos, despertarnos, levantarnos y seguir adelante. Y ese motivo es que Dios es todopoderoso y no existen imposibles para Él. Ese motivo es que Dios te ama y no te dejará mordiendo el polvo para siempre. Y cuando vemos en la historia lo que hizo con su pueblo, apóstata, idólatra, y que terminó caído, ¿no? y derrotado en Babilonia, cuando vemos lo que Él hizo, entonces decimos: Señor, aleluya, gloria a Dios, porque mi esperanza está puesta en este Dios, en el Dios que levanta al caído y que tiene misericordia, y esa misericordia se extiende por varias generaciones. Es decir, su misericordia es muy amplia, hasta el día de Jesucristo, ¿no? Para nosotros será infinita, pero para los que rechazan a Cristo su misericordia tiene fecha de vencimiento, es hasta el día de Jesucristo, cuando Él venga a juzgar a las naciones. Así que nos despertamos al confiar en Cristo después de haber nacido. Y cuando uno se despierta, también uno se viste con las ropas de Cristo. Dice en la palabra acá que hemos leído al principio, el Señor le ordena a su pueblo: ponte tus vestidos hermosos o de gala. Ponte tus vestidos de gala. Son esos vestidos, esa ropa que uno tiene para las ocasiones importantes, para las ocasiones especiales. Cuando vamos a una fiesta, cuando vamos a algún evento importante, no vamos con la ropa de trabajo, con el delantal puesto de la cocina, vamos con lo mejor que tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que estar de acuerdo a cómo nos sentimos y de acuerdo a cómo a nosotros nos importa y valoramos ese momento que vamos a vivir. Y espiritualmente, estar en la presencia de Dios es despertarnos y vestirnos adecuadamente. Y Dios nos ha dado esta ropa de gala. Un poco esta ropa de gala iba también dirigido a los sacerdotes, ¿no? Que habían perdido su oficio, que estaban postrados ahí a lo largo de los ríos de Babilonia, sentados, endechados, lamentándose, y los lugareños, yo supongo que eran los mismos soldados, ¿no? Asirios o babilónicos, que se acercaban y se burlaban de ellos. Le decían: a ver, cántennos los cánticos de Sión. Los salmos hablan de esto, ¿no? Y ellos endechaban, ellos estaban tristes. Los sacerdotes no tenían ya más laburo, ya no podían ponerse sus ropas de gala, ya no podían ponerse sus vestiduras sacerdotales. Estaban en tierra pagana, en tierra idólatra, no estaban en la preciosa Jerusalén. Y entonces el mensaje era claro, ¿no? Ponte tus vestidos de gala. ¿Vos creíste que nunca más te ibas a vestir de gala? Yo te aseguro que lo harás. Y cuando eso sucedió, los sacerdotes recuperaron su sacerdocio. Y eso fue una alegría y un gozo enorme. Y Dios, en su palabra, en Romanos, capítulo 13, versículo del 12 a 14, dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces si uno se pregunta, ¿y cómo me visto del Señor Jesucristo? Suena lindo esto, suena bien, pero ¿y cómo lo interpreto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo es? Y bueno, vestirse del Señor Jesucristo, por ejemplo, es adorar a Dios en todo momento, es tener una actitud de gozo, de gratitud. Cuando esto no sucede, entonces uno ¿qué hace? Empieza a quejarse, empieza a señalar, empieza a decir esto está mal, esto no es así, esto no me gusta, y empieza a adoptar una actitud de inconformidad, de descontento. Estoy desnudo, necesito vestirme del Señor Jesucristo. Cuando me visto del Señor Jesucristo, entonces tengo una actitud de adoración, de gratitud, no importa lo que me toque enfrentar, sé que el Señor está conmigo y Él tiene un propósito que aunque yo no comprenda momentáneamente, sé que me gozaré. Mi gozo está asegurado en Cristo. También vestirse del Señor Jesucristo es hacer todo para dar gloria a Dios. Todo lo que hagáis, sea en hecho o en palabras, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Y vestirse del Señor Jesucristo es mostrar el carácter de Cristo. Las cartas pastorales que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablan mucho sobre este tema de mostrar el carácter de Cristo. Cuando muestro el carácter de Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que estoy vestido del Señor Jesucristo, que tengo puestas las vestiduras espirituales que el Señor me provee en Cristo. Y cuando nos despojamos de la ropa y nos desnudamos, ¿qué pasa? Estamos como Adán y Eva, ¿no? En vergüenza. Sentimos vergüenza. Y uno se pregunta, ¿por qué Adán y Eva sintieron vergüenza de estar desnudos si antes de haber desobedecido no sentían vergüenza? ¿Qué pasó con ellos? Y bueno, Adán y Eva, después que desobedecieron, se encontraron desprovistos de una ropa espiritual, de la ropa espiritual que Dios nos provee en su amor. Estaban desprovistos, entonces tuvieron la conciencia de pecado, los llevó a reconocer que delante de Dios estaban en vergüenza, y entre ellos mismos sentía vergüenza. Y trataron de coser hojas de higuera y de rebuscársela para arreglar esa situación, pero se dieron cuenta que ellos no tenían esa posibilidad. Nosotros no podemos vestirnos de las ropas espirituales por nuestros propios medios. Tenemos que aceptar las ropas espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es una ropa de gala que solo Dios provee. No la podés fabricar vos. No la podés fabricar vos yendo a un seminario, estudiando la Biblia, tejiendo ideas y conceptos teológicos. No. La única manera es rindiéndote a los pies de Cristo, reconociendo que estás desnudo y aceptando las ropas que Él te da. Y, por supuesto, vistiéndote de esa ropa. Cuando uno siente esa vergüenza espiritual, entonces uno reconoce que estamos desnudos sin el amor de Dios, desnudos sin la misericordia de Dios, sin aceptar la gracia de Dios. Cuando uno acepta la gracia de Dios, sabe que yo no puedo hacer nada para mostrarme perfecto delante de Dios y tampoco delante de los hombres. Necesito las vestiduras de Cristo. Por eso le dice en el versículo 1, ponte tus vestidos de gala. Ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. ¿Quiénes son los incircuncisos e impuros? Y son aquellos que se rechazan la voluntad de Dios, que rechazan el Evangelio, que no les interesa vestirse con estas ropas que Dios provee. Esos son los incircuncisos e impuros, los que no pertenecen al pueblo de Dios. Nunca más volverán a entrar en ti. Serás liberado de esa influencia. Y esto sucederá cuando el Señor nos glorifique, estemos en la gloria de Dios. Es el aspecto de la salvación que aún se tiene que cumplir en nuestras vidas. Pero es cuestión de tiempo para nosotros. Para Dios es un chasquido de dedos y le sobra tiempo todavía. Así que, versículo 2 dice, sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono. Dios te está llamando a volver a Él, si por alguna causa has caído, te has aflojado,
te has deprimido, Él te llama a volver a Él. No para juzgarte, sino para que vos aceptes su regalo de amor y te vistas con las ropas espirituales y puedas recuperar el gozo, la alegría de seguir adelante, no importa las circunstancias. Cuando estamos vestidos con esas ropas de Cristo, entonces muchos verán que estamos vestidos y querrán también conseguir esas ropas. Se darán cuenta que la gracia de Dios está sobre nosotros, que no somos simples religiosos, sino que algo ha pasado en nosotros, que hay algo diferente, hay un deseo de poseerlo. Es contagioso, no se puede explicar. Es lo que a mí me llevó a la iglesia. Lo que me atrajo al Evangelio fue eso, ver las vestiduras de Cristo en mis hermanos. Yo no sabía que eran las vestiduras, pero era algo que ellos tenían que yo no. Y eso se percibe. No hace falta explicarlo, no hace falta razonarlo, eso se transmite. Así que Dios te está llamando a volver a Él, a la comunión con Él a través de Jesucristo, para que vos puedas caminar vestido. Cuando uno está bien vestido, uno está seguro, está contento, está gozoso y camina firme, sin temor a nada, porque Dios está con uno. Y finalmente decimos que nos despertamos espiritualmente, nos levantamos, nos vestimos y estamos libres para caminar con Cristo, ¿no? Es decir, la salvación significa que nos despertamos para caminar con la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es un andar en la libertad que Cristo nos ha provisto. El versículo 2 de Isaías capítulo 52 dice: libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Forma poética pero profética le dice a su pueblo: libérate de las cadenas de tu cuello. El pecado esclaviza, tanto si es no creyente como si al creyente que peca se esclaviza temporalmente o momentáneamente a ese pecado, porque te paraliza, aunque no en el sentido de que vas a perder la vida eterna. No, vos en Cristo Jesús no tiene poder para superar toda circunstancia, pero la desobediencia es costosa, tanto para el creyente como para el no creyente. Así que acá hay un llamado a la liberación. Sacate esas cadenas de tu cuello, sacátelas. Y el pecado nos esclaviza y esclaviza a la gente a vivir, esclavos, es decir, de los designios, de las pasiones de la carne, esclavizado a los vicios, esclavizado a los excesos, a vivir para el placer terrenal. Hoy se promociona mucho hacer lo que te gusta, mientras te sientas bien, hacelo, buscar lo que te gusta, el placer, satisfacer los deseos carnales, ¿no? Y eso es producto del pecado, es la esclavización que produce el pecado, a vivir una vida egocéntrica, caprichosa. La gente esclava del pecado tiene un carácter indomable, no puede controlarse a sí mismo, no tiene templanza porque no tiene el fruto del Espíritu, o no le permite al Espíritu controlar su vida. Entonces, carácter indomable, conflictivo, todo es motivo para pelear, para discutir, para estar en desacuerdo, termina convirtiéndose en una persona con actitudes antisociales, ¿no? Y en el peor de los casos termina aislado, solo y despreciado por todo el mundo, ¿no? Esa es la esclavitud que produce el pecado, produce ignorancia espiritual el pecado. La gente vive esclavo de cualquier enseñanza errónea. Estaba viendo hace unos días el eclipse de sol que hubo, que se vio perfectamente desde Chubut, se veía el anillo de luz del sol, pero lo vi en TN y estaban los periodistas instalados allá enfocando el fenómeno, y había un montón de gente ahí reunida, de lugareños, y había en un momento, se veía en la imagen una persona que tenía como una especie de balde de agua y hacía un movimiento así circular sobre el agua. Después aparecieron con unos palos que soplaban de una punta y producían un sonido así grave, ¿no? Grave y bueno, después los periodistas terminaron encuestándolos, es decir, preguntándoles sobre estas cosas que estaban haciendo, y era todo un ritual mágico lo que estaban haciendo, porque estaban ahí que el eclipse era como una especie de punto energético ahí,
Y los brujos, ellos manejan con los elementos, ¿no? Los 4 elementos básicos, que es el fuego, el aire, la tierra, el agua. Entonces ahí había toda una especie de conjunción, el sol, el fuego, el aire, el tarrito con agua, bueno, la tierra. Y mucha gente cree en esas cosas y en muchas otras más, ¿no? La nueva era ha desparramado enseñanzas erróneas y la gente esclavizada al pecado cree todo esto, vive en ignorancia espiritual, se piensa que algo debe tener, para algo debe servir, y lo hace, y se atan la cintita, y otros van a Gauchito Gil, y en fin, y se les cae sal, agarran un poquito y se la tiran para atrás, no pasan por debajo de las escaleras, cosas así, la esclavitud que produce el pecado. Pero dice Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Porque despertamos en Cristo, ¿no? Conocemos a Cristo, despertamos, Él nos viste, y a veces está la tendencia a volver a someternos a cosas que se supone que debemos haber superado, que ya no deben tener incidencia sobre nuestras vidas. ¿Cómo me libero de esa esclavitud? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, Juan capítulo 8, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es recuperar la doctrina de Cristo, es recuperar la palabra de Cristo y darle el valor que tiene, ¿no? El máximo. Y es hacer que la palabra de Cristo sea efectiva en nuestras vidas. Caminar en Cristo es seguirle a Él en libertad cada día. Y dice que si seguimos a Cristo, no satisfacemos los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. No puede haber término medio ahí. Entonces, o caminamos en libertad siguiendo a Cristo, o vivimos como esclavos. No hay otra manera de ser libre. Aquellos que dicen, yo hago lo que quiero, hoy domingo, a mí, yo no tengo por qué ir a la iglesia, soy libre de hacer lo que quiera. Es un esclavo de sus pasiones. O sea, que viajó, que se fue al parque, que se quedó en la casa, que se hizo un asado, que es esclavo de sus pasiones. ¿Por qué? Porque no puede darle lugar a lo que verdaderamente tiene valor, que es Cristo. No es que está mal hacer todo ese tipo de cosas que he mencionado, pero si lo primero no es Cristo en nuestras vidas, somos esclavos de nuestras pasiones. Así que muchos automovilistas en la ruta suelen quedarse dormidos, ¿vieron? Cuando la marcha es monótona, quedan dormidos y cuando se quieren acordar, terminan en la banquina. A veces a los creyentes nos pasa eso, nos quedamos dormidos. Y Cristo te ha salvado, es decir, Él te ha despertado de la pesadilla de la perdición eterna. Estás despierto. Cristo te ha despertado de la pesadilla de caer y no poder levantarte más. Así que no podés perder las esperanzas, porque Cristo te ha salvado, te ha despertado de esa pesadilla. Cristo te ha salvado, es decir, te ha despertado de la pesadilla de encontrarte desnudo y humillado por el pecado. Cristo te ha salvado, te ha despertado de ese sueño iluso de vivir una falsa libertad, que en realidad es un libertinaje. ¿Por qué? Porque la salvación es despertar a la verdadera vida. La salvación es despertar. Por eso Dios te dice, despiértate tú que duermes. Por eso Cristo le dice a su iglesia, despiértate y ponte a trabajar. Por eso Cristo dice, despierta. ¿Estás dormido o estás despierto? Que el Señor bendiga su palabra y Él complete todo lo necesario en tu corazón, en tu mente, en cada uno de tus pensamientos, para que su palabra produzca la obra de transformación. Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón. No codicies la plata ni la tierra
tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena, porque él no tendrá compasión de ti. Nunca culpes al cielo de tu situación ni pretendas ser otro en tu imaginación. Sé más sabio y acepta el molde de tu condición. Y no entierres la mina que se te entregó. Aprovecha los días que tu Dios te dio y celebra cada amanecer el sol. No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final. No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Oh, prueba a ser más sencillo, mira alrededor, agradece la lluvia, planta alguna flor y pellízcate al sentir la luz del sol. Y si llegas a tropezar en tu camino, no escondas la cara, aunque hayas caído tendrás que aprender para recomenzar. Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero, y a Dios no podrás engañarle jamás. Y si buscas primero el reino de los cielos, verás añadidos todos tus deseos, y aún en la noche oscura de tu corazón, oh, brillarás como el oro puro de verdad, como el águila en vuelo, te remontarás, volverás